Hola, hola alumnos, ¿cómo están? ¿Preparados ya para ver la segunda parte de la clase del día de hoy, donde analizaremos la lesión enorme? Tenemos una clase que será de alguna manera similar a lo que hicimos recién respecto del dolo, o sea, una mirada lo más transversal posible, y vamos a esperar entonces que se conecten, y una vez que estén conectados, partiremos. Estoy buscando acá el PowerPoint, pero no lo encuentro. Y no lo encuentro. No sé dónde está el PowerPoint. Igual no lo necesito para hacer la clase, pero para seguir el orden y no desordenarle a ustedes la materia. Qué raro. Bueno, ya, vamos a esperar que se conecten y una vez que estén listos, partiremos. Ustedes me comentan si está llegando bien la señal. Sí, no sé si me lo están enviando al teléfono, si lo tengo en el teléfono, gracias. Pero no lo quiero ver en el teléfono, porque si no, no puedo ver WhatsApp. Tengo que ver el WhatsApp para ver los mensajes de ustedes. Así que me lo tengo que enviar al tablet. Eso es lo que acabo de hacer, creo. Pero en fin, partamos mientras tanto. Ya hay gente conectada ya, efectivamente. Así que comencemos. Nos toca ver entonces, para finalizar con los vicios de la voluntad, nos toca referirnos a la lesión. Y ver, que lo vamos a ver hacia el final de la clase, no todavía, si acaso la lesión es efectivamente un vicio de la voluntad o no. Ustedes deben recordar que es toda una discusión doctrinaria. Algunos estiman que la lesión es vicio de la voluntad, otros que no lo es, en fin. Conceptualmente hablando, la lesión se define como la falta de equivalencia en las prestaciones de un acto oneroso conmutativo. La falta de equivalencia en las prestaciones de un acto oneroso conmutativo. Eso como definición entonces de lo que es la lesión. Lesión a secas. No le estamos colocando todavía el apellido de lesión enorme, sino que es solamente lesión. La falta de equivalencia en las prestaciones de un acto oneroso conmutativo. Hay que agregar a esto que el código no sistematiza el estudio de la lesión, por lo tanto no tenemos artículos a los cuales recurrir para poder decirles acá está la lesión, acá están las características, sino que el código lo que hace es tratar a la lesión de forma casuística. Hay distintos casos de lesión dentro del ordenamiento civil. Nosotros hoy día vamos a comentarlos y obviamente nos quedaremos a explicar un poquito más en aquellos que son más relevantes. No todos son igualmente importantes. Ya. La lesión entonces es lo que acabamos de definir. Entendamos que en principio al legislador no le preocupa que haya falta de equivalencia en las prestaciones. Él entiende que dentro de lo que es la autonomía de la voluntad y de lo que podemos llamar el libre mercado, no hay ningún inconveniente en que las partes puedan negociar cuáles serán las prestaciones, si es que son prestaciones recíprocas, y si hay o no hay equivalencia, queda en el fondo entregado a la subjetividad de las partes. Mal que mal, no olvidemos que el código, cuando define a los contratos conmutativos, termina diciendo que los conmutativos son aquellos que se miran como equivalentes. Al decir que se miran como equivalentes, quienes los miran como equivalentes son las partes. Por lo tanto, la equivalencia es netamente subjetiva. Y así entonces la lesión propiamente tal no produce ninguna consecuencia en el sistema jurídico. Sin embargo, en algunos casos, el legislador establece parámetros para determinar los límites hasta dónde puede llegar la falta de equivalencia, la desproporción.
Hay ciertas materias en que al legislador le preocupa que no exista abuso. Por ejemplo, en los intereses que se van a cobrar en un préstamo de dinero. El legislador no quiere que los intereses sean demasiado elevados porque con ello se puede abusar de la parte que resulta jurídicamente más débil. Y por lo tanto, en algunos casos, el legislador, como ya está dicho, establece ciertos parámetros que son aritméticos para determinar hasta qué punto puede haber desproporcionalidad. Y esos casos se conocen como lesión enorme, en el entendido que cuando la falta de proporcionalidad, la falta de equivalencia, transgrede los límites que el legislador señala, esa lesión ya no es una lesión simplemente, sino que pasa a calificarse como lesión enorme. Y esa lesión enorme es la que puede tener consecuencias jurídicas. Esa lesión enorme es la que le interesa al legislador, la que le preocupa. Es decir, en la generalidad de los asuntos, que haya o no haya equivalencia, no es tema para el legislador. Pero sí lo es cuando esa falta de equivalencia se produce en ciertos actos, vulnerando los límites aritméticos que el legislador ha generado para él. Los casos de lesión enorme que encontramos en el ordenamiento civil son los siguientes. Sin que este orden sea orden de importancia ni mucho menos. Número 1, la compraventa de inmuebles. Artículo 1889. Todo lo que voy a decir ahora está en el PowerPoint. Número 2, la permuta de inmuebles. Artículo 1900. Número 3, la cláusula penal. Artículo 1544. Número 4, la aceptación de la herencia. Número 1234, artículo me refiero. 5, la partición de bienes. Artículo 1348. 6, los intereses en el mutuo, que si bien es cierto aparece en el Código Civil, nosotros lo vamos a ver desde la ley 18.010. 7, la anticresis, artículo 2443. Estos son los casos de lesión enorme entonces que vamos a ver. No los vamos a ver todos en detalle porque algunos de ellos, como por ejemplo el de la anticresis, para efectos del examen de grado es bastante poco relevante. No se justifica entonces que nos detengamos ahí, pero sí en los demás casos. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas antes de entrar al análisis particular de los casos de lesión? Y una vez que terminemos con el análisis de los casos, veremos si acaso la lesión enorme puede ser o no considerada vicio de la voluntad. Eso lo vamos a dejar para el final. Ya. Vamos entonces a la lesión en la compraventa de inmuebles. Vamos al primer caso de lesión, que es la lesión en la compraventa de inmuebles. A este sentido, como ya está señalado, el artículo 1889. La idea es que el legislador lo que está buscando acá es que cuando se compra o se vende un inmueble, no se vulneren los valores de mercado principalmente. Y eso el legislador pretende lograrlo incorporando en la compraventa de inmuebles una figura de lesión. Dicho lo anterior, entonces, vamos bien. Primero que todo, la lesión enorme opera en la compraventa siempre y cuando dicha compraventa sea respecto de inmuebles. Primer punto a considerar entonces, tiene que ser compraventa de inmuebles. En la compraventa de muebles, esto no opera. Segundo punto a considerar, el marco objetivo que el legislador plantea, es el justo precio. Y ha existido discusión en doctrina
respecto a qué es lo que significa justo precio, qué es lo que tenemos que entender por justo precio. Históricamente, se consideraba que el justo precio correspondía al valor de mercado del inmueble. Otros autores propusieron que el justo precio debía ser entendido como el avalúo fiscal, pero históricamente el avalúo fiscal siempre ha sido un valor que está muy por debajo del valor real de los inmuebles y por lo tanto se privilegiaba la idea de que el justo precio era el valor comercial. Hoy en día la discusión se ha vuelto a poner en el tapete, particularmente porque hace algunos años los avalúos fiscales cambiaron, aumentaron y se acercaron un poco más, no tanto tampoco, pero un poco más se acercaron a los valores comerciales. Por lo tanto, hay doctrina que aún sostiene que el justo precio debe ser el avalúo fiscal, usando como argumento principal para ello que el avalúo fiscal es un valor objetivo. No va a depender de lo que diga una persona que puede subjetivamente aumentar o disminuir el valor comercial de un inmueble para que éste cuadre o no con una eventual lesión enorme. Por ende, hoy día el tema es un tema discutible. Lo interesante es que hay que tomar un parámetro objetivo y ese parámetro objetivo es entonces el justo precio. Tercer punto a considerar. Pueden sufrir lesión enorme tanto el comprador como el vendedor. Ambos, tanto comprador como vendedor, pueden sufrir lesión enorme. ¿En qué caso sufriría lesión enorme cada uno? Vamos a dar el ejemplo con números. Supongamos que el justo precio es 100. ¿Para qué nos vamos a complicar? Supongamos que el justo precio es 100. Si el comprador, vamos con el comprador primero. El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio es menos de la mitad del precio de venta. Cuando el justo precio es menos de la mitad del precio de venta. Dicho en palabras más sencillas, cuando el precio es más del doble del justo precio. O sea, si el comprador compra este inmueble en 210, por ejemplo, el comprador estaría sufriendo lesión enorme. ¿Por qué? Porque el justo precio es menos de la mitad del valor pagado. Si el valor pagado son 210, la mitad del valor pagado es 105 y el justo precio es 100, o sea, es menos de la mitad del valor pagado. Que es lo mismo que decir, para que no se compliquen, que el comprador paga más del doble del justo precio. El justo precio es 100, el doble es 200. Si el comprador paga más de 200, el comprador entonces sufre lesión enorme. El vendedor, por su parte, sufre lesión enorme. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio de venta es menos de la mitad del justo precio. Por ejemplo, el vendedor vende el inmueble en 45, que es menos que la mitad del justo precio, porque si el justo precio es 100, la mitad es 50, y si él vende en menos de la mitad, estaría sufriendo entonces lesión enorme. Me pregunta Francisca por el justo precio. Discutible, Francisca, como les dije. Algunos sostienen que el justo precio es el valor comercial, otros proponen que el justo precio es el avalúo fiscal. Como ustedes pueden observar, el justo precio es fundamental porque es sobre esa base que vamos a poder determinar si acá hubo o no hubo lesión enorme, y como estamos viendo, podría sufrir lesión enorme el comprador y también podría sufrir lesión enorme el vendedor. Esto entonces respecto a cuándo cada parte sufre lesión enorme. Sigamos. La jurisprudencia, que me lo pregunta Guillermo, hoy en día es variable. Es variable. Eso ha dado pie para que la doctrina justamente se aferre a estas ideas de que algunos sostengan que es el valor comercial y que otros sostengan que es el avalúo fiscal.
Jair pregunta si se podría alegar lesión enorme en una subasta de inmuebles. No, porque cuando los inmuebles se venden en subasta pública, en ese caso expresamente el legislador señala que ahí no hay lesión enorme, justamente por las características que tiene la venta que se realiza en subasta pública, que al final es una venta aleatoria. No cabe en ese caso hablar de lesión enorme. Insisto, ahí hay texto legal expreso que libera de esa figura ese tipo de venta. Sigamos. ¿Qué ocurre si sufre lesión enorme el comprador? ¿Qué ocurre si el que sufre lesión enorme es el comprador? En este caso, la ley señala que el comprador tiene la facultad para demandar la nulidad relativa, la rescisión del contrato. Precisamente la lesión enorme en la compraventa de inmuebles es una de las causales de nulidad relativa. O sea, manteniendo el ejemplo, tenemos a este sujeto que ha comprado en 210 millones un inmueble que tiene como justo precio 100 millones. Este comprador es víctima de lesión enorme. Por lo tanto, el comprador dice, yo voy a demandar la nulidad. En este caso, cuando es el comprador el que demanda la nulidad, la ley señala que el vendedor puede evitar la nulidad, evitarla, restituyendo el excedente sobre el justo precio, aumentando el justo precio en una décima parte. Yo sé que esto no lo van a entender en una primera lectura, es una cuestión aritmética que yo sé que les cuesta. Es decir, el comprador ha demandado porque pagó 210 millones de un inmueble que vale 100. El vendedor, que no quiere que se anule la compraventa, para evitar esa nulidad dice, perfecto, el inmueble vale 100, tú me pagaste 210. Entonces la ley me permite que mantengamos el contrato si yo te devuelvo el excedente. En una primera visión, ustedes me dirán, debe devolverle 110. Porque si vale 100 y pagó 210, pagó 110 de más. Pero la ley permite, para que el vendedor, tenga cierta ganancia, dice que se restituye el excedente, pero se aumenta el justo precio en un 10%, en una décima parte. O sea, aumentamos el justo precio, que es de 100, le sumamos una décima parte, que es 10. Quedan 110. Y el vendedor entonces restituye la diferencia entre lo que se pagó y esos 110. Serían 100. Restituye esos 100 y con eso evita que persevere la acción de nulidad y mantiene el contrato como un contrato vigente. Si no lo logran entender con números, no se preocupen. Lo que interesa es que entiendan la parte teórica. En este caso, con números, no se les va a complicar tanto en el examen porque no les debieran pedir este cálculo en particular. Sí les pueden pedir el cálculo de la lesión enorme, pero esto ya de la restitución con la décima parte, ya seguramente hasta allá no se va a llegar, pero sí lo tienen que manejar teóricamente. ¿Qué ocurre si el que sufre lesión enorme es el vendedor? Cambiamos la idea. El justo precio es 100, el vendedor cobró 45, cobró menos de la mitad del valor, ha sufrido lesión enorme. La ley señala que el vendedor puede demandar la nulidad. He sido víctima de lesión enorme, demando la nulidad relativa de la compraventa, o sea, demanda la rescisión. No olvidemos que rescisión es sinónimo de nulidad relativa. Frente a esto, la ley señala que el comprador también puede enervar la acción, o sea, puede evitar que haya nulidad, y lo que le dice la ley al comprador en este caso es que complete el justo precio, deduciéndolo en una décima parte. O sea, el inmueble valía 100, tú me cobraste 45, ahora me estás demandando porque dice que te pagué muy poco, te voy a pagar la diferencia que falta para llegar hasta el justo precio, pero vamos a deducir el justo precio en una décima parte. O sea, le quitamos una décima parte a 100.
queda en 90. Y yo te restituyo entonces la diferencia de los 45 que te pagué a los 90. O sea, te pago en el ejemplo otros 45 y con eso el comprador, perdón, evita que haya lesión enorme. Insisto, si no logran cuadrar los números aritméticamente, no se preocupen. Lo importante es que entiendan la lógica que hay detrás. Cabe señalar, para terminar con este tema, que la acción de nulidad relativa o acción rescisoria, como prefieran llamarla, prescribe en 4 años contados desde la celebración de la venta. Prescribe en un plazo de 4 años contados desde la celebración de la venta. Esto es la lesión enorme en los inmuebles, que sin lugar a dudas, de todos los casos de lesión enorme, es el más importante. Es el que mejor tienen que manejar. Consultas en esto, les recuerdo, está todo esto en el código y lo encuentran igualmente en el PowerPoint, no está con números, claro, esa parte es pega de ustedes, más allá de que yo les he dado los ejemplos acá. Esto puede aparecer, y de hecho aparece con bastante frecuencia, en exámenes de casos. Así que con eso hay que tener cuidado también, fijarse en los valores. Veo que Dayane está escribiendo, vamos a esperar que termine de escribir y pasamos a otro caso de lesión enorme. Esta vez corresponde en la permuta. A ver qué nos dice Dayane. Para el comprador se le suma la décima parte y al vender se le resta la décima parte, sí, tal como lo explicamos acá en el ejemplo. En el primer caso de 100 lo subíamos a 110 y en el segundo caso de 100 lo bajábamos a 90. Ya, sigamos. Dejamos de lado la lesión enorme en la compraventa de inmuebles. Vamos ahora, no voy a mandarle la foto de esto porque no tiene sentido. Vamos ahora a la lesión enorme en la permuta de inmuebles. Lesión enorme en la permuta de inmuebles. Acá no hay mucho que agregar. La permuta se rige por las reglas de la compraventa. O sea, se aplican las mismas reglas que acabamos de ver, con la diferencia que aquí lo que se va a comparar es el justo precio de un bien, de un inmueble, con el justo precio de otro bien. Acá no hay dinero que se esté pagando, pero estamos cambiando, por ejemplo, estamos cambiando un predio, lo estamos permutando por 3 automóviles del 2021. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si ahí hay lesión enorme o no? Hay que ver el justo precio del predio y el valor de los automóviles. Si el predio vale 90 millones y cada automóvil vale 10 millones, quiere decir que en total hemos cambiado bienes por un valor de 30 millones por uno de 90. Claramente ahí habría lesión enorme. Eso es lo que hay que hacer ahí. Hay que tasar. Hay que advertir que en la permuta civil y cada permutante se mira como vendedor del bien que va a entregar. O sea, si yo soy el que estoy entregando los autos, yo me miro como si fuera vendedor de los autos y como si fuese comprador del predio. Y la parte que está entregando el predio se mira como vendedora del predio y como compradora de los autos. Insisto, en la permuta cada parte se va a mirar como vendedora de lo que entrega y como compradora de lo que recibe. En lo demás se aplican las mismas reglas de la lesión enorme ya vistas en la compraventa de inmuebles, que fue lo que vimos recién. Sigamos. Lesión enorme en la cláusula penal. Artículo, en este caso, el 1544. 1544. Vamos a darle un poco de contexto para que se entienda bien. Les recuerdo que la cláusula penal
es una pena, valga la redundancia, que se incorpora en un contrato para castigar a aquella parte que no cumpla con alguna obligación. Yo suelo colocar el ejemplo porque es bien cotidiano, sobre todo para ustedes que estuvieron hasta hace poco en la universidad, que consiste en la siguiente. Cuando ustedes pedían libros en la biblioteca de la universidad, se los prestaban por ejemplo, 3 días. Y les indicaban que si no devolvían el libro oportunamente, por cada día de retraso, se les cobraría una multa de 1.000 pesos. Esa es una cláusula penal. Otro ejemplo muy frecuente, en el contrato de arrendamiento de inmuebles, se señala que la renta deberá pagarse dentro de los 5 primeros días de cada mes y que en todo caso, si alguna parte se retrasa, si el arrendatario, se retrasa en el pago de la renta, por cada día de retraso deberá pagar una multa de, por ejemplo, media UF. Esas son cláusulas penales. Ahora bien, al legislador le preocupa que la multa no sea excesiva, que no ocurra que la cláusula penal sea muy elevada, que no vaya a suceder, por ejemplo, que llega a conversar conmigo Dayane, que llega desesperada porque necesita dinero y acude a mí para que yo le preste dinero. Entonces yo le digo, Dayane, yo no tengo problema en prestarle el dinero, pero le tengo que prestar el dinero con las siguientes condiciones, le digo. Le voy a prestar los 3 millones de pesos que usted necesita y me los tiene que devolver antes del fin de abril. Sí, Dayane, sí, me dice ella, no se preocupe, profesor, yo se lo pago. Ya, Dayane, pero le voy a aplicar una multa. Si usted, llegado el 30 de abril, usted no me ha devuelto los 3 millones, me deberá pagar, además de los 3 millones, una multa de 15 millones de pesos. Una cláusula que es claramente abusiva. Entonces la ley dice, momento, la cláusula penal tiene que tener un límite. Y ese límite lo determina el artículo 1544. Señala que la cláusula penal no puede ser superior al doble del valor de la obligación principal. No puede ser superior al doble del valor de la obligación principal. Es decir, si la obligación principal es de 3 millones, la máxima pena que yo podría cobrar son 6 millones, el doble del valor de la obligación principal. Si la pena excede ese monto, automáticamente se rebaja al máximo. O sea, si el máximo era 6 millones y se fijó una multa de 8 millones, automáticamente queda rebajada a 6. Esa es la denominada cláusula penal enorme, que es un caso de lesión enorme que regula la ley. Ojo, hay que advertir lo siguiente. Este límite, esta cláusula penal enorme, solo opera cuando la obligación principal y la multa son ambas en dinero. Eso es fundamental. Solo opera la figura de la cláusula penal enorme cuando la obligación principal es en dinero y cuando la multa es en dinero. En cualquier otro caso, no cabe hablar de cláusula penal enorme y por lo tanto este caso de lesión enorme en otras situaciones no se daría. Importante porque el caso de la lesión enorme acá en la cláusula penal es otro de los casos importantes de lesión enorme. Llevamos 3 casos entonces: compraventa de inmuebles, permuta de inmuebles, cláusula penal. Sigamos avanzando. 4º caso. Les propongo que el orden en que los estamos viendo es arbitrario, no tiene orden de importancia ni nada. La lesión enorme en la aceptación de la herencia. Según vimos antes, artículo 1234. Este justamente es uno de los casos de lesión enorme menos importantes.
De hecho, este lo vamos a mencionar, voy a describirlo brevemente, pero no viene al caso profundizar demasiado, porque no es de los que más se estudian, poco probable además que se pregunte en examen de grado, pero hay que saber que existe, tampoco hay que olvidarlo completamente. La situación de la lesión enorme se presenta cuando un heredero acepta la herencia creyendo que la herencia tenía un determinado valor. Por ejemplo, yo acepté la herencia porque pensé que el monto que iba a recibir era, por ejemplo, 10 millones. Sin embargo, luego me encuentro con que la herencia está sujeta a cargas, a deudas, que pueden ser tanto hereditarias como testamentarias, y que al final voy a estar recibiendo menos de la mitad de lo que yo pensaba. Las deudas son tantas que esta asignación de 10 millones va a quedar en menos de 5 millones. En ese caso, la ley señala que el heredero puede pedir la rescisión de la aceptación. No olviden que rescisión es nulidad relativa. O sea, yo puedo pedir que se anule la aceptación, con lo cual se entiende que voy a repudiar entonces esa herencia. Ese es nuestro cuarto caso entonces de lesión enorme, en la aceptación de la herencia. Quinto caso, en la partición de bienes. En la partición de bienes. Artículo 1348. 1348. Tampoco es de los casos más importantes, al igual que el anterior, no es necesario profundizar. Hay que saber que existe, sí, para no olvidarlo nada más, pero no más detalle. En este caso, el código señala que habrá lesión enorme para aquel asignatario que en la partición recibe menos de la mitad de la cuota que le corresponde. Recibe menos de la mitad de la cuota que le corresponde. O sea, en la partición le están dando menos de lo que le debería dar. Y le están dando menos de la mitad de lo que le toca. En ese caso, ese asignatario, ese comunero, tiene derecho a pedir la nulidad de la partición, del acto de partición. También es nulidad relativa en este caso. Rescisión, dice la ley. Recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta, a través del WhatsApp. Sexto caso. Importante. Este caso es importante. Yo diría que junto con el de la compraventa de inmuebles y el de la cláusula penal, este es el otro caso que uno debiera manejar mejor. También tiene un contenido aritmético, por lo tanto, no se fijen tanto en la parte numérica, pero sí entiendan la regla que vamos a dar. Estamos refiriéndonos a la lesión enorme que se da en los intereses en el mutuo. Un tema regulado por el Código Civil, pero principalmente por la Ley 18.010, que es la ley sobre operaciones de crédito de dinero, y que ustedes la encuentran en el apéndice de sus códigos civiles. Y si no, la buscan en internet, es una ley bastante conocida. Ley sobre operaciones de crédito de dinero, Ley 18.010. Contexto también para esta historia. El legislador se preocupa de los préstamos de dinero, especialmente porque le interesa que no se cobren intereses excesivos. Vuelvo al ejemplo con Dayane. Dayane me viene a pedir prestados 3 millones de pesos. Yo le digo que se los presto, pero que le voy a cobrar un interés. Y que ese interés será el 10% semanal. Ustedes entenderán que esto es una locura, porque se empieza a demorar, Dayane, 3, 4, 5 semanas en pagar, y la deuda ya dejó de ser 3 millones, ya va como en los 5 millones ya. Más encima se capitaliza después, es una locura. Entonces el legislador dice, momento, no se puede cobrar intereses excesivos. Y para ello el legislador entonces señala un límite
en el cobro de intereses, en el entendido que si ese límite es vulnerado, habrá lesión enorme. Para entender esto, vamos a tomar en cuenta que la ley señala que hay dos tipos de interés. Uno es el interés corriente. Lo colocaremos como letra A. Letra A, interés corriente. Letra B, interés convencional. El interés corriente está fijado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Se fija todos los meses. No voy a entrar a explicar cómo lo fija, pero está fijado objetivamente entonces por la Superintendencia. Ese es el interés corriente. El interés convencional es el que fijan las partes. Y es aquí en que el legislador dice, ojo, yo no puedo dejar que las partes fijen el interés que se les venga en gana, sino que tengo que colocar un límite para evitar que Juan Andrés Celis le vaya a cobrar a Dayane un 10% semanal, que sería una locura. Tengo que colocar un límite. Y existen hoy en día dos límites. Dos límites. Ojo con esto, porque es muy probable que cuando ustedes lo estudiaron en la universidad existiera solamente un límite. Esto fue modificado hace algunos años ya y hoy en día hay dos límites. Primer límite. Dice la ley que el interés convencional no puede superar en 1,5 veces el interés corriente. No puede superar en 1,5 veces el interés corriente. O sea, si el interés corriente es 3, el convencional puede ser máximo 4,5. Esta es cuestión de tomar el interés corriente y multiplicarlo por 1,5. Y el resultado es el máximo que se puede cobrar. Si el interés corriente es 4, el máximo convencional es 6. Si el interés corriente es 8, el máximo convencional es 12. Y así ustedes harán el cálculo. Ese es un límite. Pero hay ahora un segundo límite. Y ese segundo límite es el siguiente. Letra B. O segundo límite, como ustedes lo tengan ahí colocado. Calculado anualmente, el interés convencional no puede superar en más de 2 puntos al interés corriente. O sea que si en el año el interés corriente es el 12%, el interés convencional en el año no puede superar el 14%. El interés convencional no puede superar en 2 puntos al interés corriente cuando es calculado anualmente. Estos son los dos límites. Están, si mal no recuerdo, en el artículo 9 de la ley 18.010. Y de todas maneras, en cualquiera de las dos situaciones descritas, si se pacta un interés que supere al máximo convencional, la sanción acá no es la nulidad, sino que la sanción es que se rebaja al interés corriente. Si se fija un interés superior al máximo convencional, la sanción es que dicho interés queda rebajado al interés corriente. Pero acá no hay nulidad de nada. Ese es el caso de lesión enorme asociado a los intereses. ¿Vamos bien? Recuerden, cualquier cosa me dice. Séptimo caso, el último caso, probablemente el menos importante de todos.
La lesión enorme en la anticresis. Artículo 2443. Más que todo, yo sé que muchos no conocen lo que es la anticresis. No lo voy a explicar tampoco porque no viene al caso. Pero quiero que entiendan que en la anticresis también se pueden pactar intereses. La ley permite pactar intereses en la anticresis. Y que en ese caso, para los intereses en la anticresis, existen los mismos límites que acabamos de ver para las operaciones de crédito de dinero. Los mismos límites en los intereses para las operaciones de crédito de dinero, esos mismos límites existen para los intereses en la anticresis. O sea, no hay mucho, igual se podría contestar, pero no les van a preguntar en examen de grado qué es la anticresis y menos van a llegar a este punto de acá. Así que igual sépanlo, entiendan que existe, como les digo, pero más detalle no es necesario. Estos son entonces los 7 casos de lesión enorme que están en nuestro ordenamiento civil. ¿Es o no es vicio de la voluntad? Se discutió por mucho tiempo, hace años, de años atrás, si era realmente la lesión vicio o no de la voluntad. Cuando digo se discutió, lo digo en pasado, porque hoy ya no se discute, ya hace muchos años que ya no se discute, pero se discutió. Y en la época en que se discutía, los argumentos principales eran los siguientes. Argumentos a favor de considerarla vicio. O sea, los que decían sí es vicio. Los principales argumentos eran: número 1, la lesión enorme se sanciona con nulidad relativa, igual que los vicios de la voluntad. La lesión enorme está sancionada con nulidad relativa, igual que los vicios de la voluntad. Argumento número 2. El proyecto del Código Civil, el proyecto, o sea, no el código, el proyecto de código contemplaba a la lesión enorme como vicio, lo decía. Así como hay hoy día un artículo, que es el 1451, que dice: son vicios del consentimiento el error, la fuerza y el dolo. En el proyecto de código decía: son vicios del consentimiento el error, la fuerza, el dolo y la lesión. Esos eran los principales argumentos para considerarla vicio. Argumentos que rechazan esta postura. O sea, los que decían no es vicio. ¿Qué argumentos se esgrimían? Veamos. Número 1, la sanción no es siempre la nulidad relativa. En algunos casos sí, pero no siempre. Por ejemplo, en la cláusula penal o en el mutuo hay una rebaja, pero no hay nulidad relativa. Así que ese argumento de que tenía que ser vicio porque se sanciona con nulidad relativa no viene al caso. Argumento número 2. El texto definitivo del código no mencionó a la lesión como vicio. Es cierto que estaba en el proyecto, pero el proyecto es nada. En el texto definitivo la ley nunca la consideró vicio. Número 3. La lesión enorme solamente opera en los casos que señala la ley, que son muy pocos, a diferencia de los vicios de la voluntad que operan para la generalidad de los actos. ¿Cómo vamos a considerar vicio a una institución que tiene una aplicación tan residual dentro del sistema civil? Opera en casos contados con los dedos de las 2 manos. Nosotros contamos 7. Argumento número 4. Los vicios de la voluntad, entiéndase, error, fuerza y dolo, tienen un componente subjetivo
que tiene que ver lógicamente con la voluntad. Mi voluntad se vio violentada porque yo padecí un error, porque yo fui víctima de un engaño, porque yo fui víctima de una fuerza que me generó temor. Pero siempre tiene que ver con lo subjetivo. En cambio, la lesión se determina por parámetros que son objetivos. No tiene nada que ver con la voluntad. Son cuestiones aritméticas. ¿Qué más objetivo que eso? En conclusión, y ustedes pueden adivinarlo, terminó prevaleciendo la postura de que la lesión no es vicio de la voluntad. Se le considera vicio objetivo, pero no vicio de la voluntad propiamente tal. Por lo tanto, se mantiene la idea, y esto ya hace muchos años que no se discute, de que los vicios de la voluntad son solamente el error, la fuerza y el dolor. Con esto damos por terminado el estudio de los vicios de la voluntad. Y eso quiere decir que de los requisitos del acto jurídico tenemos la voluntad estudiada y la voluntad exenta de vicios. ¿Dudas? ¿Preguntas? No olviden que hoy día, en nuestro último día de clases, ya retomamos el próximo lunes. Pregunta Eddie, consulta profesor, en la cláusula penal que se usa en las promesas de compraventa, ¿aplica la lesión enorme? Sí, podría aplicar porque generalmente está asociada, se vincula con lo que sería el pago del precio que debe estar presente en la compraventa y la multa normalmente es en dinero. Ahora, si la multa no es en dinero, no aplicaría. Preguntas, dudas, recordemos que retomamos el próximo día lunes. Y de todas maneras ustedes tienen el calendario, pero el lunes nos toca ver la capacidad y el objeto. La capacidad y el objeto. Eso es el lunes 22. Capacidad y objeto. Bien, estamos entonces, que tengan un buen resto de semana y un buen fin de semana. Estudien y no olviden que cualquier cosa que necesiten, ahí en el WhatsApp me pueden ir comentando. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.